En realidad hay cierto flujo en lo cual hay que modelar las cosas, y para eso tenemos que hablar de modelos de datos. Los modelos los podemos clasificar, o podemos hablar que tenemos herramientas conceptuales para describir los datos, establecer las relaciones entre los datos y definir restricciones, y también podemos clasificar los modelos desde el punto de vista de si son basados en objetos o basados en registros principalmente. Dentro de los modelos basados en objetos tenemos el entidad de relación, el objeto orientado a objetos, y dentro de los basados en registros tenemos los jerárquicos, tenemos el de red y el relacional. El relacional es el que ustedes están viendo, aprendiendo las formas normales y haciendo la ejercitación. Básicamente, el modelo entidad-relación es un modelo conceptual de alto nivel, el cual permite describir los datos en formas de entidades, relaciones y atributos. Las entidades pueden representar cosas del mundo real o cuestiones abstractas, o sea, pueden ser algo físico o puede ser algo abstracto, algo que una empresa, si bien uno habla de un edificio, una empresa puede ser algo virtual, pues no existe, no haber un lugar que la identifique. Desde los tipos de entidades, estamos hablando que hay conjuntos de entidades que tienen los mismos atributos, o sea, los podemos clasificar por las entidades, agruparlas por los atributos que tienen. Los atributos son, las propiedades son los campos, son los que describen a las entidades. En el caso, por ejemplo, de una persona, será el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, por ejemplo. Podemos tener atributos simples o compuestos. El modelo de entidad-relación asigna también atributos claves que tienen que reunir condiciones de unicidad y minimalidad. Los atributos tienen un dominio, tienen el concepto de valor nulo, hay relaciones entre las entidades. El diagrama, se puede hacer un diagrama de entidad-relación aplicando gráficos. Tiene un modelo, es decir, los rectángulos son entidades, tenemos líneas, las relaciones. Y el grado de un tipo de relación o el grado de un tipo es la cantidad de entidades que participan. O sea, la cantidad que hay de ese, por ejemplo, tenemos una entidad persona, bueno, ¿cuántas personas hay? Sería básicamente. Si ven, hay ciertas cosas que ya ustedes las han visto en lo que es el modelo relacional, hay ciertas cosas que son compartidas, como que son muy parecidos. Nosotros acá podemos tener, en este caso, estamos hablando de dos entidades, y podemos ver que graficamos los atributos, y tenemos, bueno, ciertas cosas de esas entidades, cómo graficarlas. En el caso que fueran atributos compuestos, podríamos aplicar una especie de jerarquía. Esto es un concepto que no tenemos en el modelo relacional. Recuerden ustedes que los datos tienen que ser atómicos. Y acá podemos tener un diagrama más complejo de lo que es un diagrama de entidad-relación. Este es un buen modelo. Si alguno, aparte de nosotros, acá lo vemos así, no va muy en un alto nivel, pero es un modelo muy lindo para la parte de diseño y modelado, y para entender a veces los problemas que tenemos que solucionar en el área de la ingeniería de sistemas. El modelo orientado a objetos, creo que la mayoría lo conoce, y si no lo conoce, lo ha sentido nombrar, pero la mayoría ha tenido que programar en lenguajes orientados a objetos. Sabemos que las características del mismo, del encapsulamiento de las operaciones, de que tiene que tener propiedades, tiene que tener métodos. Y este es un modelo que se intentó desarrollar o llevar adelante para poderlo integrar con los lenguajes orientados a objetos, para que hubiese como una simbiosis, una relación más amigable entre la base de datos y las aplicaciones. El modelo de red es una cuestión de, nosotros tenemos registros y las relaciones son entre los registros. Es un modelo bastante antiguo. Las primeras bases de datos eran orientadas a registros, y los registros se relacionaban entre ellos para saber, por ejemplo, qué cuenta o, por ejemplo, qué materias habían rendido como alumnos. Existía el registro alumno y estaban los registros de las materias, y de alguna forma en el alumno había un puntero al registro de las materias que había rendido, por ejemplo. Este tipo de estructuras tiene hoy en día una aplicación, si uno se pone a ver en las bases de datos no SQL, se ha vuelto a estar reflotando, se reflota un poco el concepto del modelo de red, donde uno tiene los registros y hay las relaciones están dentro del registro. O sea, para ir a otro registro, yo no tengo una forma de hacer join, sino que tengo que tener, por ejemplo, un puntero o cierta información para ir a buscar el otro registro en otro lado. Así como lo digo,
cae que una de las operaciones más complicadas o más costosas es el find o el get de la información, o buscarla, y modificar la información y mantener la consistencia. Tener esas aplicaciones, esas tareas se vuelven complicadas en el caso de este modelo. El modelo jerárquico es como, es una variante del modelo de red, pero en este caso no todos los, no hay, no es como que todos los registros se pueden relacionar con todos, sino que existe una relación más de padre e hijo. O sea, un registro es padre de otros y un registro es hijo de otro, y a su vez, un registro que es hijo de no puede tener dos padres o no puede tener relación con dos registros distintos. O sea, tiene la relación un puntero al registro padre y punteros, o de alguna forma sabe quiénes son los hijos. Generalmente la relación se hace poniendo en el registro un puntero al padre. Con lo cual, si un registro no tiene puntero a un padre, es el registro raíz y desde ahí se desprenden todos los demás. Tenemos que tener en cuenta que este tema de este tipo de registros, la búsqueda de por ahí todos los registros relacionados o los registros de un cierto tema, si uno ordenó más o menos bien, puede ser rápida porque trayendo al padre rápidamente puede encontrar o buscar a través de los punteros a todos los hijos. Pero también tiene su particularidad en el hecho de como un registro hijo no puede tener relación con dos padres. Si por alguna razón nosotros tuviésemos la estructura que veíamos recién en el de red, podemos tener registros que, por ejemplo, en el caso de la cuenta 3, tener dos registros, porque la cuenta número 3 pertenecía a dos clientes distintos. Como no puedo referenciar a los dos desde la cuenta, tengo que tener solamente un padre, lo que hago es duplico el registro. Y esto ya de por sí va a traer algunas complicaciones en cuanto a la integridad. Este es un modelo, a diferencia del modelo relacional, que no está garantizando la integridad de los datos y mucho menos la redundancia, evitar la redundancia. El modelo relacional, como ya han estado trabajando, está basado en una colección de relaciones. Las relaciones, como lo vimos en el modelo de entidad-relación, las relaciones pueden ser abstractas, representar cosas del mundo real, hacer físicas, cosas que existen o cosas abstractas. Y básicamente una relación es más o menos una tabla en una base de datos. Las relaciones están compuestas por tuplas, que son valores relacionados entre sí, es el equivalente a un registro en una base de datos. Cada tupla está compuesta por atributos, vendrían a ser el equivalente a lo que son las columnas. Cada atributo tiene definido un dominio, que es el equivalente a un tipo de datos, pero el dominio, mírenlo, más allá del tipo de datos de lo que está definido físicamente en las bases de datos, sino que el dominio es la restricción a qué valores puede asumir un atributo. Si yo estoy definiendo una relación de materia, en donde están las materias y tenemos el nombre, bueno, el dominio no es básicamente lo que yo quiera, sino que será el dominio de ese atributo, serán todas las materias posibles que se dictan en la Universidad Tecnológica. El grado es la cantidad de atributos que tiene esa relación, y la cardinalidad es la cantidad de tuplas o filas que tiene esa relación. Eso es lo que vimos de cómo se clasifican los modelos de datos. A los DBMS los podemos clasificar según el modelo de datos que implementan. SQL Server u Oracle son clasificados como RDBMS, que es la R es de Relational, implementan el modelo relacional, son gestores de base de datos que implementan el modelo relacional. Los ODBMS son aquellos que implementan modelos orientados a objetos. Los más comunes son los RDBMS, y ahora están apareciendo bases de datos no SQL, significa que no son relacionales, como MongoDB, CouchDB, HBase o Gtable, que es de Google, por ejemplo, Bigtable, que aplican otros modelos de datos, básicamente, o modelos documentales, pero no son relacionales. Tienen otra forma y terminan siendo hasta una mezcla entre modelos de red y modelos jerárquicos. A los DBMS también los podemos clasificar desde la cantidad de usuarios que tienen o que soportan. Tenemos monousuarios, o sea, puede haber un solo usuario trabajando. Imagínense las aplicaciones que corren en sus teléfonos, que trabajan con una base de datos embebida en el teléfono. Esas bases de datos son monousuarios.
por el concepto de en el teléfono no puede haber dos usuarios trabajando al mismo tiempo, no va a haber nunca dos, las restringen para hacerlas más livianas, más fáciles, que ocupen mucho menos espacio en los teléfonos, entonces son monousuarios. Multiusuario nos podemos imaginar como cualquier base de datos que está en la nube o que está en un servidor al que acceden muchos usuarios a través de aplicaciones o de interfaces que permiten trabajar. También desde el punto de vista de, como vimos recién, de los números de sitios, puede ser centralizado o distribuido. Y dentro del distribuido ya vimos que puede ser homogéneo, multibase de datos. Después también los podemos clasificar desde el punto de vista, o sea, desde el costo del propósito, si son del propósito de tener base de datos, desde el punto de vista del costo, si son gratuitos, son versiones de prueba, versiones personales, desde el punto de vista del propósito, si son generales o especializadas.